Dios, puedes ayudarnos en este estudio. Suplicamos misericordia, mi Señor, para que nosotros podamos comprender cada vez más tu evangelio, mi Señor. Vemos que los sacramentos manifiestan lo que Cristo hizo por nosotros, señales de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero toma control de este momento, mi Señor, para crecer en conocimiento. Y que este conocimiento nos lleven a humillarnos y tú ser exaltado, mi Señor. Pedimos misericordia en este momento, que también puedas ayudar a mi esposa con los niños. De igual manera, creemos que tú eres poderoso para ayudar a los niños a que puedan creer en Cristo, mi Señor. Por eso, bendice también el momento que tiene mi esposa de aquel lado. Bendícenos a nosotros en este momento. Te lo pedimos, suplicamos y rogamos, mi Señor. No porque haya algo bueno en nosotras, sino por lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Amén. Hola, Mar, Nicole, ¿cómo andan? Vamos a continuar con la serie de premembresía, hermano, las clases de premembresía. Y de igual manera, reafirmación de miembros. La semana pasada empecé con lo que son los sacramentos. Dijimos o explicamos que para ser una iglesia o para funcionar bíblicamente tenemos que cumplir lo que el Señor nos dejó en su palabra, y obviamente nos dejó sus sacramentos. Creemos que esos sacramentos son la cena del Señor y el bautismo. Empezamos hablando de la cena del Señor. También dijimos que los sacramentos son ordenanzas instituidas por el Señor para que continúen hasta el fin del mundo. Sacramento viene de una palabra de medios de santificación. También podemos decirle que los sacramentos son medios de gracia. Estos sacramentos también nos llevan a vivir o a recordar el Evangelio. También entender de que estas clases están dirigidas para ayudarnos, por eso que es una reafirmación de membresía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar qué va a creer IBR, Linares como iglesia, que es lo que nos va a distinguir. Una cosa que nos distingue a nosotros es la confesión de fe, Bautista de Londres, de 1689. Hoy vamos a basar nuestro estudio del bautismo con el capítulo 29, que habla del bautismo. Hola, José. Hola. Nuestra clase de hoy es acerca del bautismo. Y vamos a empezar definiendo lo que es el bautismo, y como les dije, nuestro estudio va a estar basado en el bautismo, pero basado en lo que es nuestra confesión de fe. ¿Tienen la confesión a la mano? ¿Sí? El 29. ¿Sí? Listo. Veamos qué dice nuestra confesión de fe. Es bueno decirle que nuestra confesión de fe es un resumen de lo que nosotros creemos como iglesia. Es un resumen de lo que nosotros creemos que dice la Biblia. ¿Sí? Nuestra confesión de fe dice que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal. Y aquí me quiero detener. Si ustedes se fijan, aquí nuestra confesión de fe dice que es una ordenanza que es dada por el Señor Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal. Después nos dice cuáles son las señales que es para la persona bautizada. Pero ¿qué resalta aquí en este párrafo? Que el bautismo, a diferencia de la cena del Señor, es algo como más individual. Dice que es señal ¿para quién? Para la persona bautizada. Y ciertamente nosotros creemos que cada vez que una persona se bautiza es una señal para el mundo, ¿cierto? Es un testimonio para el mundo, para nuestros familiares. También creemos que es un testimonio para la iglesia. Pero fíjense que la confesión dice que es una señal para la persona que se bautiza. Y no agrega que es una señal para los que están alrededor, sino solamente es una señal para la persona que se bautiza. Entonces muchos teólogos, y también se puede ver que nuestra confesión de fe se levanta diciendo que el bautismo es una ceremonia individual.
A diferencia de la cena del Señor, que la cena del Señor se tiene que hacer únicamente en la iglesia, ¿cierto? El mismo Pablo en Corintios 11 dice, hace una diferencia entre las casas y la iglesia, o cuando se reúne la iglesia. Cuando ellos estaban haciendo un mal orden de la cena del Señor, Pablo le dice, ¿acaso no tienen ustedes casa para que coman y beban? Cuando se reúnen como iglesia, hagan la cena del Señor y háganlo de una manera ordenada. Hace esa diferencia entre la cena del Señor, entre lo que son las casas y el reunirse como iglesia. Pero los teólogos dicen que el bautismo es una ceremonia, si se puede no decir, individual. Los ejemplos bíblicos que tenemos en las escrituras nos sugieren que fue así. Hay varios contextos donde se aparecen los bautismos de una manera privada y en donde la iglesia no estaba reunida. ¿Cierto? ¿Se pueden hacer los bautismos únicamente en la iglesia? Bueno, la Biblia no enseña eso. Nos sugiere más bien que en la mayoría de veces que se bautizaron no estaba reunido la iglesia. Ejemplo es el carcelero de Filipo, ¿cierto? Después que sucede el terremoto, este carcelero cree en el Evangelio y él se arrepiente y Pablo desea bautizarlo. Al parecer su casa estaba en la misma cárcel y se puede ver que allí no está en un contexto de iglesia reunida, sino en una casa y una cárcel, y aún así él fue bautizado. ¿Cierto? También podemos ver que el Felipe y el etíope eunuco también iba de camino de Jerusalén a Gaza. Él se iba devolviendo a Gaza de Jerusalén y él también cree el Evangelio a través de la predicación de Isaías. Él cree el Evangelio a través de la predicación de Isaías y se arrepiente y también fue bautizado. Si se pueden ver, la iglesia no estaba reunida allí, sino fue un contexto privado, ¿cierto? Un poco individual. También podemos entender que Ananías bautiza a Pablo cuando estaban reunidos en una casa, ¿sí? Entonces nuestra confesión de fe levanta diciendo que es una señal para la persona que se bautiza. Después que cree, la persona se bautiza, pero no, a diferencia de la cena del Señor que se tiene que hacer en la iglesia y en comunión con la iglesia, el bautismo parece ser que es una señal nada más, según nuestra confesión de fe, para la persona que se bautiza. Pero obviamente también entendemos que cuando una persona se bautiza, da testimonio a los que están alrededor. También entender que hoy día, en ese tiempo, los líderes de la iglesia en ese momento, los que administraban las cosas del Señor, ¿eran quiénes? Los apóstoles, ¿cierto? Los apóstoles y los que estaban en Cristo en ese momento, los líderes de la iglesia en ese momento. Pero ahora creemos, y esto también se ha explicado a través de nuestra confesión de fe, que los que administran las cosas en iglesias locales son ¿quién? Los pastores. De modo tal que son los pastores hoy día en la actualidad los que tienen que bautizar. ¿Sí? Pero sigue teniendo esa esencia de que es una señal para la persona que se bautiza. Primordialmente es para la persona que se bautiza. Pero no olvidarnos que Dios ha dejado a sus administradores, que son los pastores, ancianos o obispos. Seguimos leyendo acerca del bautismo con nuestra confesión de fe y dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo, con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado con Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. ¿Qué señal nos muestra el bautismo? Bueno, nuestra confesión de fe la divide en tres partes. Cuando nosotros nos bautizamos, es una señal de que estamos unidos en la muerte y resurrección de Cristo y que estamos injertados con Él. También nos da una señal de que nuestros pecados fueron perdonados. Ahí, si ustedes pueden ver, nuestra confesión de fe divide cada ítem o cada punto con un número al final, porque da la base bíblica de cada punto. Y por último ítem tenemos que es una señal de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. De modo tal que cuando una persona se bautiza, es una señal de que está en comunión con Cristo, su vida, muerte y resurrección, y de que está injertado con Él. La segunda es una señal, cuando nos bautizamos, una señal de que Cristo perdonó nuestros pecados. Y la tercera es una señal de que tenemos novedad de vida. En sí, hermanos,
el bautismo es la formalización visible de la salvación del individuo. Eso es lo que quiere transmitir el bautismo. Creemos que el bautismo es la puerta ordenada por Dios como entrada a la comunidad visible a su pueblo. Es como la bienvenida. ¿Qué hacían después? ¿Qué hacían las personas cuando creían? Se bautizaban. Esta era como la bienvenida, la puerta ordenada por Dios para hacer visible la fe en Cristo. Entonces, según la definición que da nuestra confesión de fe, el bautismo es el ritual más apropiado para hacer visible en forma simbólica tres cosas que suceden al momento de nuestra conversión o al momento de nuestra regeneración. El bautismo hace visible tres cosas que suceden en nosotros cuando creemos que son invisibles. ¿Qué cosas? Bueno, que estamos unidos en su muerte y resurrección, que nos perdonó nuestros pecados y que hay una vida nueva. Estas cosas nadie las puede ver. Por eso Dios instituyó el bautismo para recordar lo que sucedió de forma visible. Y entender también que no fue el bautismo, no fue mediante el bautismo que sucedieron estas tres cosas, sino mediante la fe. Pero el bautismo simboliza visiblemente lo que no pudimos ver, que Dios llevó a cabo en nosotros a través de su obra. El primer punto, según nuestra confesión de fe, dice que es una señal para la persona que se bautiza de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él. Alguien que lea Romanos 6, del 2 al 5, fuerte y claro. Romanos 6, del 2 al 5. Romanos 6. Del 2 al 5. ¿Sí? Amén. ¿Ya? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sí, ciertamente, si pueden notar allí, Pablo habla acerca del bautismo y de la obra que hizo Cristo, de que estamos unidos con Él en su muerte y que también perdonó nuestro pecado y también tenemos novedad de vida. Nuestra confesión dice que entonces tenemos en el bautismo una señal de que estamos en Cristo en su muerte y resurrección, ¿cierto? Y lo que acaba de leer José apoya eso, de que estamos unidos. El bautismo es una señal de que morimos en Cristo y que también resucitamos con Él y que estamos injertados con Él. Y para entender un poco esto es el Evangelio mismo. Eso son muy buenas noticias para nosotros. ¿Qué significa estar unido en su muerte? Bueno, esto también lo expliqué creo que en el libro de Gálatas, que cuando nosotros nos unimos a Cristo en su muerte, cuando Cristo es nuestro representante, su muerte también viene a ser la de nosotros, ¿cierto? Y ahí es algo que se conoce doble imputación. ¿Qué demanda la ley? La ley del Señor a todo pecador. Arrepentirse. No, la ley en su justicia dice que la paga del pecado tiene que ser la muerte. Cristo muere en nuestro lugar. Por eso es que nosotros estamos unidos a Él en la muerte. Entonces, las demandas de la ley, que era que nosotros tenemos que morir, ya las cumple Cristo, porque Él es nuestro representante y nosotros estamos unidos en su muerte. Por eso le digo que es muy buena noticia. Pablo hace una explicación en Romanos 7, que también se le expliqué a ustedes hace una comparación con el matrimonio. Dice que la mujer queda separada de la ley del esposo si el esposo muere, ¿cierto? Y de modo tal de que ahora la mujer se puede unir a otro varón. Lo mismo pasa con la ley. Si nosotros morimos a la ley, la demanda de la ley es cumplida.
y ya los deseos pecaminosos se rompen y nuestra alma queda libre para unirse a otro Señor. Ya la ley no se enseñorea de nosotros, sino que ahora tenemos otro Señor que puede ser Dios, que es Dios, perdón. Entonces, cuando decimos que estamos en Cristo y morimos con Él, significa que las demandas de la ley ya no caen sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ya morimos. Se satisfació la ley y ya no nos demanda nada. El pago por nuestros pecados está hecho y estamos libres de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado era muerte, ¿cierto? Pero ya morimos en Cristo. Por eso es que necesitamos estar injertados en Él. También entender, hermano, que nuestra confesión de fe dice que es una unión en su muerte, en su vida, estamos injertados con Él y en su resurrección. ¿Qué significa esto? Que también todos los beneficios que logra Cristo, lo tenemos nosotros. No solamente Cristo muere en nuestro lugar y nosotros estamos en Él en su muerte, sino en su vida también y en su resurrección. ¿Ves? Todos los beneficios que logra Cristo nos pertenecen a nosotros por medio de la fe y porque estamos unidos a Él. Su justicia viene a ser nuestra. Cuando nosotros empezamos a leer la Escritura, vemos que hay mucha demanda de cómo tiene que comportarse el hombre, ¿cierto? La Biblia o Dios mismo manda cuál tiene que ser nuestro comportamiento y tiene que ser cumplir perfectamente la ley. Pero cuando nosotros estamos en Cristo, antes de estar en Cristo, perdón, voy a mencionarle algo. Cuando nosotros leemos la Escritura, vemos las demandas que Dios nos da. Y ciertamente, ¿qué nos lleva a nosotros eso? A saber que no la estamos cumpliendo y que merecemos castigo. Pero si nosotros nos unimos con Cristo, todo lo que logra Cristo es dado a nosotros. Por eso nuestra confesión de fe dice que el bautismo es una señal de lo que sucedió en nosotros. ¿Y qué sucedió en nosotros? ¿O qué manifestamos cuando nos bautizamos? Que estamos en Él, que estamos en su vida, que estamos en su muerte y que estamos en su resurrección. Estamos injertados con Él. Todos los beneficios que logra Él es dado a nosotros. Y ese comportamiento justo que requiere, bueno y perfecto que Dios demanda de cada hombre, Él lo cumple y es dado a nosotros por medio de la fe. Por eso el bautismo representa que estamos unidos con Él en su vida, muerte y resurrección. Dios nos ve a favor de Cristo, también nos lleva a saber de que no solamente estamos injertados con Él en su muerte, sino que su resurrección nos lleva a saber de que tenemos que tener novedad de vida. Esa es la primera señal de que nos dice nuestra confesión de fe. En el bautismo representamos cuando nos sumergimos a que estamos muriendo con Él. Y que también cuando salimos del agua de que hay una resurrección. Estamos con Él entonces. Cuando Cristo fue crucificado, estamos unidos en su muerte y de igual manera cuando resucitó. Gálatas 3:27 y yo leo Colosenses 2:12. ¿Alguien que lea Gálatas 3:27? ¿Sí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Allí también da una señal, hermano, de que cuando somos bautizados en Cristo, solamente significa que nosotros estamos en Él, en la obra que hizo Cristo por nosotros. Estamos revestidos. Cristo es nuestro representante. Así tal cual Adán era nuestro representante, Cristo era nuestro representante. Y toda su vida, muerte y resurrección es dada a nosotros. Pablo a través de Gálatas nos dice que estamos injertados con Él. Colosenses dice así: sepultados con Él. Figúrense que este versículo también nos lleva a decir que la muerte de Cristo es nuestra misma muerte. Figúrense lo que dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Para mí este versículo es clave. Dice que fuimos sepultados con Él y que también resucitamos con Él. Lo repito de nuevo. Sepultados con Él en el bautismo. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es en el bautismo donde fuimos sepultados con Él? ¿Qué creen ustedes? No, porque solamente es una señal de lo que sucedió en nosotros cuando tuvimos fe. Solamente que se representa de esa manera. Pero sucede cuando nos sumergimos en el agua. No, es una señal para la persona que se bautiza de lo que sucedió cuando Cristo nos dio vida y cuando nos arrepentimos. Es una señal
de que morimos en Cristo también y que fuimos sepultados con Él, y Colosenses 2:12 dice que también resucitamos con Él. Repito, sepultados con Él en el bautismo, eso lo dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe. Allí está la palabra clave. Fuimos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él, pero mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, Él los dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Continúa Pablo diciendo que Él nos dio vida juntamente con Él. Es la base de todo lo que le estoy diciendo, de que su justicia viene a ser de nosotros, los beneficios también vienen a ser de nosotros. Los beneficios que logra Cristo también es de nosotros. Cristo es nuestro representante. Sugel Michelén da un comentario y dice: la persona que se bautiza es sumergida en el agua para simbolizar que ha sido sumergido en Cristo. Y que ha sido sepultado y ha resucitado juntamente con Él. Por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado y su dominio sobre nosotros. Ha muerto el dominio que tiene el pecado sobre nosotros y ahora pertenecemos a Dios. Tenemos un nuevo dueño, una nueva vida y una nueva identidad. Cuando decimos que morimos con Cristo, hermanos, ya la demanda de la ley está paga. Morimos. La ley decía que tenemos que morir porque somos pecadores, pero en Cristo ya morimos a la ley. Esto son muy buenas noticias para nosotros. En sí, según nuestra confesión de fe, en su forma más simple, el bautismo es una identificación pública de que estamos unidos con Cristo. Segundo lugar, lo que dice nuestra confesión de fe. Hermanos, si tienen duda pueden intervenirse. ¿Qué dice nuestra confesión de fe? Que dice que es una señal también de que nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra confesión de fe dice que es una señal de la remisión de pecados. Ciertamente es así. Hechos 22:16, ¿alguien que lo pueda leer? Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Gracias, Nicole. Bueno, allí como se puede notar, el bautismo es una señal de que se lavan nuestros pecados. Se va a leer Marcos 1:4, donde también aparece que el bautismo es una señal de que nuestros pecados han sido lavados. Marcos 1:4 dice así: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿qué nos lleva a entender las escrituras, hermanos? Que el bautismo es una señal de perdón de pecados. Y a mí me gusta hacer énfasis en esto, es una señal. No es que en el bautismo sucede esto. ¿Por qué, hermano? Porque lo que les estoy diciendo es contrario a lo que creen muchas iglesias. El bautismo, hermano, no nos purifica del pecado original ni de ningún pecado. Eso tenemos que entenderlo, de verdad. Crean esto porque esto es bíblico. ¿Qué es lo que realmente nos limpia de todo pecado? El bautismo. ¿Qué es? La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Pero eso se conoce como antisacramentalistas, somos nosotros, que no creemos que los sacramentos tienen un poder en sí. Recuerda que le hablé de la cena del Señor, donde ellos dicen que Cristo está físicamente presente. Bueno, nosotros creemos que solamente tenemos comunión con Cristo. Y también los sacramentalistas creen que, bueno, sacramentalistas son los luteranos, anglicanos, ¿quién más puede ser? Católico, no sé si entra como el nombre de iglesia. Pero bueno, ellos creen que suceden cosas como que cuando te bautizas, en ese momento recibes perdón de pecado. Ellos creen eso. O los católicos romanos piensan que al bautizar a los niños se regeneran. O sea, la regeneración bautismal, claro, como que nacen de nuevo. Sí. Pero hay también iglesias, los luteranos que son reformados, creen que hay perdón de pecados cuando se bautizan. Pero, hermano, el agua no es el que purifica los pecados. Es la sangre de Cristo. Efesios
1.7 dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre de Cristo derramada en la cruz. Figúrense que la Biblia dice que es la remisión de pecado es a través de la sangre de Cristo y no a través de las aguas bautismales. Y Juan nos enseña, el libro de Juan nos enseña, primero de Juan, que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Figúrense bien que la misma Escritura se levanta diciendo que lo que nos limpia de todo pecado es el sacrificio de Cristo y no el agua. Realmente el lavamiento de pecado entonces no lo hace las aguas bautismales, sino el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Como bien dijiste tú varias veces, hermano, que son símbolos, son tipos, figuras, ¿cierto? Que uno pueda verla visiblemente. El Señor siempre ha sido así con nosotros, que ha dejado diferentes cosas, ¿cierto? Para que nosotros podamos verlas. Recordarlas también. Recordarlas, ¿cierto? Porque nosotros somos muy visuales. En el Antiguo Testamento, con los sacrificios, con los adornos del templo, las vestiduras. Entonces ahora a nosotros nos ha dejado también esto, el bautismo, la cena, como medio, ¿cierto? Para que nosotros visualicemos, recordemos, ¿cierto? Cosas espirituales que no podemos nosotros ver con los ojos. Es que realmente el propósito de los sacramentos lleva a primero recordar, a hacer visible lo que pasó, cosas invisibles que no pudimos ver, como el lavamiento de los pecados, como la regeneración, y también los sacramentos fueron instituidos para recordar el Evangelio. Es un medio también de predicación del Evangelio. Ciertamente ese es el entendimiento, lo que acaba de decir Juan, es el entendimiento que nosotros tenemos que tener de los sacramentos del Señor. ¿Es algo poderoso que sucede allí? Sí, pero no porque está sucediendo algo realmente que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo o que a través de las aguas bautismales están lavando nuestros pecados, no, sino que es una señal de lo que Cristo hizo en nosotros de una forma que no pudimos ver. Por eso Dios ha dejado esos sacramentos para hacer visible el sacrificio de Cristo y también lo que sucedió en nosotros. También entender eso que dice Juan, de que cuando nosotros vemos que la Escritura dice el lavamiento de pecados o lavaron nuestros pecados a través de la sangre de Cristo, es una terminología levítica, ¿cierto? Que está apuntando al Antiguo Testamento, que se tenía que sacrificar animales para purificar el pueblo. Estaba apuntando a eso que entendían los judíos, ¿sí? Entonces, hermano, entender que el bautismo es una señal, voy a hacer énfasis en esto, de que el sacrificio de Cristo nos limpia. No lo hace el agua, no somos sacramentalistas, no creemos que sucede en los sacramentos. Por último, nuestra confesión de fe dice que también es una señal de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Romanos 6.4, ¿lo pasaste, José? ¿O todavía lo tienes ahí? Romanos 6.4 también nos indica de que es una señal de que tenemos que andar en novedad de vida. El que lo tenga. 6.4. Ajá. Romanos 6.4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, entonces nuestra confesión de fe dice, ok, nosotros estamos unidos en su muerte, pero si estamos unidos en la muerte de Cristo, también tenemos que estar unidos en su resurrección, ¿cierto? ¿Y qué significa la resurrección? De que fuimos regenerados y de que tenemos vida nueva. Nuestra confesión de fe sigue apuntando a que todas las cosas invisibles, que las cosas que Dios hizo en nosotros, invisibles, sean en el bautismo una señal. Esto es lo que sucedió en ustedes, que estamos unidos en su muerte, en su vida, en su resurrección, injertados con Él. También estamos viendo que Cristo lavó nuestros pecados y que también tenemos vida nueva. Entonces, de modo tal de que si Cristo, estamos unidos en Cristo en su muerte y en su resurrección, también estamos unidos a Él en vida nueva. Si Él purificó nuestros pecados, también hay una purificación moral de nuestro corazón. Tenemos que andar como Él agrada, que es lo que acaba de mencionar José Luis, que tenemos que andar en una vida nueva. Es el resultado de estar unido y purificado. El bautismo no solamente representa que morimos con Cristo, sino que también tenemos vida nueva con Él.
El bautismo es una señal que morimos entonces, pero que también tenemos nueva vida. ¿Opiniones? ¿Están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí sabían esto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bien. Como les dije, nosotros somos confesionalistas. ¿Qué creemos nosotros o qué cree IBR Linares quienes se tienen que bautizar? Bueno, IBR Linares, nuestra confesión de fe dice, lo que profesan en el párrafo 2, lo que profesan realmente arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Todos los ejemplos que menciona el Nuevo Testamento fueron personas que creyeron y se arrepintieron. Entonces, también entender esto, que no hay que ser un teólogo, no hay que ser un creyente muy maduro, sino simplemente un creyente. Les he mencionado a ustedes que tanto para la membresía, ahora para el bautismo y también para la cena del Señor, se necesita ser miembro y que de una u otra manera, hermano, el postulante tiene que saber explicar lo que es el Evangelio. De una u otra manera tiene que saber lo que Cristo hizo por él. ¿Sí? Para el bautismo no, ¿cierto? Para el bautismo es, sí, lo que acabo de decir y lo que acabo de leer en nuestra confesión de fe, dice que es necesario que crea en Cristo y que se vea arrepentimiento, que es lo que dice la Escritura. Por eso no bautizamos niños. Mira, no, el credo bautista, ¿cómo decirlo? Mira, las iglesias que bautizan niños son credo bautistas. Credo bautistas también son. Porque no son paido bautistas, sino que ellos también bautizan personas que hacen confesión de fe. ¿Cierto? Esa es una confusión grande que tienen los reformados. El que seamos nosotros credo bautistas, los presbiterianos, vamos a hablar directamente, los presbiterianos, creen en el credo bautismo. Creen que los nuevos miembros, la primera vez que se bautizan, tienen que ser credo bautistas. Pero ellos también creen que en esa unión es que sí, es un tema tremendo, pero creen que en esa unión, hermanos, también pueden bautizar niños. Es más, la pregunta sería, no solamente si hay que ser credo bautista para bautizarse, la pregunta sería ¿es antibíblico no bautizar niños? Esa sería la pregunta. Pero es bueno, hermano, espero que también se toque aquí. A mí siempre me gusta dar una clase de lo que creen unas personas y dar clase de lo que creen otras personas, porque así uno saca de dudas y es bueno. Claro, y a la luz de que dice, como tú Y a estás lo- diciendo, pues, o sea, la Biblia no dice que prohíbe el bautismo en niños. Sí, Pero, como dice nuestra confesión de fe, así seamos nuevos creyentes, hay que tener claro lo que significa el bautismo. Hay que dar nuestra posición respecto al conocimiento de la fe, a lo que hizo Cristo por nosotros, aceptarlo como único salvador. Entonces, eso es imposible que un niño lo pueda hacer. sí. Por eso les digo, y también es algo que apunta hacia el pacto, hermano. La diferencia ni siquiera está en el credo bautismo, sino en el pacto. Porque si es nuestra diferencia, nuestra confesión de fe de la de Westminster, lo que más cambia, en sí todo es igual, pero cambia es el liderazgo sacerdotal y también cambia el capítulo número 7 que se trata de pactual. Le voy a dar un resumen para que ustedes puedan entender. Nosotros creemos que el nuevo pacto empieza, o el pacto de gracia empieza de Cristo para acá. Los presbiterianos creen que el pacto de gracia empieza desde Abraham para allá. Y si empieza de Abraham para allá, creemos que la circuncisión fue una señal de fe, porque hay que decirlo así, una señal de fe, lo dice el Nuevo Testamento, es una señal de fe, perdón, y fue impartida a los niños después de los 8 días. Entonces, si los presbiterianos dicen que si el pacto empieza de Abraham y en ese momento tuvo la circuncisión, creen que también el bautismo, por un versículo que es Corintios, si no me equivoco, Colosenses 2, donde dice que el bautismo viene a reemplazar la circuncisión. Por eso digo, es un tema que es mejor estudiarlo en otro sentido,
pero me he levantado diciendo acá que es lo que nosotros creemos. Creemos que la Confesión de Fe de Londres en 1689, que es lo que nosotros creemos como reformados también, lo que está tratando de transmitir o resumir lo que dice la Escritura también y lo que nosotros vamos a creer como iglesia local. Claro. Sí. Hermano, algo que noté aquí, por ejemplo, dice, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos sujetos adecuados de esta verdad. Pero me viene a la mente cuando leí esto, ¿qué pasa en el caso de Cornelio, por ejemplo, o del eunuco etíope? Ellos no tuvieron así como grande tiempo para que ellos mostraran obediencia, ¿cierto?, al Evangelio, sino que fueron bautizados instantáneamente por tener fe solamente en el Señor. Pero no registramos así como Frutos que de arrepentimiento. La obediencia. Es que yo estaba hablando con un hermano hace poco por WhatsApp y él me estaba hablando acerca de la disciplina del Señor o quién es ser aceptado en membresía. Y bueno, la iglesia, y también lo dije en la clase de membresía, ¿qué tiene que ser la iglesia para aceptar un miembro? Bueno, sea como sea, para mí es un hermano, es un creyente, una persona que por lo menos sabe que es pecador y que cree en Cristo. ¿Cierto? Hermano, y tal vez como detalle, o sea, el etíope fue un testimonio directamente del Señor, o sea, Para darle validez a su arrepentimiento. exacto, Sí. como que había un testimonio que el Señor lo conocía y por eso lo mandaron a... Y no es el único ejemplo, hermana. Si tú ves en el Nuevo Testamento, hay muchos que creyeron en un instante, por lo menos Zaqueo. Dijo, wow, todas mis cosas las vendo. De allí en un momentico dio fruto de arrepentimiento. Pero ¿qué se necesita para que una persona, es más, ni siquiera nosotros vemos los corazones, pero qué se necesita para nosotros declarar una persona representante del cielo? Primero, que sepa por lo menos explicar el Evangelio, ¿cierto? Nosotros, gracias a Dios, estamos perseverando y podemos supervisar uno a los otros para ver si hay fruto de arrepentimiento. Pero en ese momento la confesión era necesaria para el bautismo. Y aparte que la confesión en ese momento era muy diferente a confesar ahorita a Cristo. En ese momento era una rebelión, un acto de rebeldía contra el reino. Y confesar no era fácil eso. Entonces podía hacer que... Costará la vida. Sí. Pero, Cárcel, persecución. Pero sí, espero de verdad, para aclarar mucho acerca del bautismo, es necesario explicar bien el capítulo número 7 de la confesión de fe, de verdad. Es la única manera de que nosotros quedemos claros y bien cimentados en lo que es el bautismo, hermano, de lo que creemos nosotros como iglesia. Claro, que es una muestra netamente pública. Es algo simbólico público. Es una señal de lo que Cristo hizo de una manera invisible en nosotros. Exacto. Entonces nuestra confesión, hermano, por eso vean lo que estoy haciendo de énfasis. Nosotros estamos adheridos a la Confesión de Londres en 1689. ¿Qué significa esto? Que lo que nosotros creemos como iglesia, por supuesto, la Biblia tiene la autoridad, pero la confesión es un resumen de lo que nosotros creemos que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces creemos que nuestra confesión de fe es un resumen de lo que la Biblia dice. Es lo que nosotros vamos a creer como iglesia, que es lo que nos va a distinguir a nosotros los bautistas, que estamos adheridos a la confesión de fe. Si una persona quiere estar en nuestro medio, es fácil decirle, mira, esto es lo que nosotros creemos como iglesia. Esta es nuestra confesión de fe. Esto es lo que nosotros creemos como iglesia. ¿Qué dice nuestra confesión de fe acerca del bautismo? Bueno, que tiene que ser un creyente, que tiene que haber arrepentimiento. Entonces, hablamos de que el bautismo es una ceremonia de identificación con Cristo, ¿cierto? Y es una señal para el que se bautiza, pero también tenemos que entender que la persona tiene que hacer una confesión o tener una fe. ¿Por qué? Porque esto es bíblico, hermano. Esto que estoy diciendo es bíblico. Y aún así, para darle más importancia a lo que les estoy diciendo, los que bautizan niños creen que todo lo que yo estoy explicando es bíblico, porque ellos también son bautistas. Sí, la política de bautismo, esto me lo pasó el pastor, o nos lo pasó el pastor a Daniel y a Juan. Figúrense la política de bautismo que va a tener la iglesia de San Carlos en su constitución. Dice, solamente los discípulos de nuestro Señor Jesucristo que así lo hayan declarado son candidatos idóneos para bautizarse. Y todas estas personas deben ser bautizadas. Creemos que el bautismo es la puerta ordenada por Dios como entrada a la comunidad visible de su pueblo.
Ciertamente la Escritura dice que creyeron y fueron bautizados. Esta era la puerta de bienvenida. Por lo cual recibiremos como miembros de iglesia solo aquellos que han sido bautizados de la manera bíblica y como el Señor manda, por inmersión y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vamos bien? Igual si tiene dudas José o demás miembros, es bueno también darle luz. Quizás es muy difícil explicar esto, pero es bueno que ustedes tengan un poco de luz acerca de esto. ¿Cuál es la forma apropiada de llevar a cabo el bautismo? Bueno, históricamente se puede ver que es por aspersión, por inmersión o por efusión. Pero ¿qué cree o qué va a creer IBR Linares? Hermanos, nosotros creemos como bautistas que la manera de bautizarse es por inmersión. Que no es por aspersión. Aspersión es rociamiento, que toman el agua y lo rocian, ni por efusión. Efusión es que toman algo y derraman el agua. No, IBR Linares cree en el capítulo 29, párrafo 4, dice que la inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de las ordenanzas. Entonces creemos que es por inmersión. Los bautistas creemos que la forma más apropiada de llevar a cabo el bautismo es por inmersión, y esto básicamente por varias razones. En primer lugar, la palabra bautismo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir dentro. Entonces, de modo tal que si la palabra quiere decir que se sumerge, significa que el bautismo tiene que ser sumergido. Hay otras palabras que llevan al rociamiento, a la aspersión, pero no se usan en el contexto de bautismo. En segundo lugar, creemos que el bautismo, como lo dice Colosenses, es que estamos sepultados con Él. Y una manera, una señal de ver de que estamos sepultados con Él es sumergiéndonos. ¿Cierto? También entender de que cuando Juan bautizaba, dice que bautizaba en Enón. Y la Biblia dice, esto lo dice Juan 3:23, dice que bautizaba en Enón porque allí había abundantes aguas. Si fuera por aspersión o efusión, no era necesario tener abundante agua, sino que ahí más bien la Biblia se levanta diciendo que era necesario abundantes aguas. También cuando bautizó Aarón a Cristo, dice que salió del agua, o sea que era evidente también que estaba adentro. También el etíope dice que descendieron ambos al agua, entonces parece que apunta a que se tenían que sumergir en el agua. ¿Sí? Por último termino diciendo, hermanos míos, queridos, ¿por qué es importante la cena y el bautismo? Realmente la respuesta es fácil. La respuesta es importante el bautismo y la cena del Señor porque el Señor lo ordenó. Fue Dios el que mandó y instituyó esto. ¿Cierto? Con respecto a eso, lo que decía Juan sobre el grupo, que no vemos, fue algo tan expreso que probablemente pareciera no ver obediencia, pero ya el hecho de que él haya entendido que el bautismo era necesario fue una obediencia. Sí. Entonces, como un poco... No, y que el mismo Felipe le interpretó las escrituras, hermano. Y yo creo que también basta una sola vez como para tú depositar fe. Si el Señor es todopoderoso, yo creo que la obra es... A pesar de que nosotros creemos que la santificación es progresiva, creemos que la regeneración es un momento. Y del eunuco nació el querer bautizarse, porque le dijo, ella, ¿qué impide que sea bautizado? Sí, es evidente también eso. Hermano, entonces, mire, la cena del Señor y el bautismo serían estos sacramentos. Es algo, ¿por qué se tiene que cumplir? Simplemente porque el Señor nos mandó a cumplir la cena del Señor y el bautismo. Entender de que estos dos sacramentos, ya Juan dio ese resumen, de que es una señal de lo que sucedió en nosotros. Cuando nosotros tomamos la cena del Señor, hermanos, creemos que el cuerpo de Cristo fue molido, fue partido, y de que su sangre fue derramada, que es lo que representa el vino. También entender que la cena del Señor, hermano, es una comunión con Él. Eso lo vimos en 1 Corintios, ¿cierto? 16:11, que tenemos comunión con Él en el partimiento del pan. ¿Creemos que Cristo está presente? Sí, pero no está presente de una manera física. Creemos que Cristo está presente a la diestra del Padre, pero sí está de una manera espiritual, porque Él es igual que Dios. Y Él es divino y puede estar presente en todos lados, es omnipresente.
pero su cuerpo físico está a la diestra del Padre, que es lo que dice el Señor hasta su segunda venida cuando regrese. Pero Cristo está también en la cena del Señor de una manera espiritual. ¿Qué creemos entonces en el bautismo? Bueno, que el bautismo es una señal de que estamos en su muerte, de que estamos unidos en Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, que nos representa de que tenemos nueva vida, también de que nuestros pecados fueron lavados justamente en el agua bautismal. No, es una señal de lo que sucedió, de que Cristo perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Y esto tiene una terminología levítica, que era lo que representaban los levíticos, los animales sacrificados en el libro de Levítico. Y también creemos que el bautismo es una señal de que tenemos nueva vida, de modo tal de que si morimos con Cristo, nos podemos bautizar con Cristo, de modo tal de que Cristo tiene una nueva vida, nosotros también tenemos que andar en novedad de vida. ¿Cierto? ¿Algo que añadir? ¿Comentarios? Hay mucho que decir realmente, pero esperamos, yo tengo esperanza de que se pueda dar para aclarar muchas cosas, esperanza de que cuando se estudie el capítulo 7 de nuestra confesión, ver las diferencias. A mí siempre me gusta dar la diferencia, por eso cuando hablamos de los 5 puntos calvinistas también les mostré los arminianos y siempre trato de decirle para que nosotros estemos claros de las posiciones de nosotros. Y creer que nosotros... Ese fundamento. Sí, y es un distintivo. Nuestro distintivo es la Confesión de Fe de Londres, 1689. ¿Sí? Ya, hermano, oremos para terminar este momento. Señor, realmente damos gracias, mi Señor. Creemos de que tú nos uniste a ti, Señor, por medio de la fe, tu muerte, resurrección en tu vida. También que perdonaste nuestros pecados, mi Señor, y que nos diste vida nueva. Estamos agradecidos contigo, mi Señor, y no solamente sucedió esto, sino que tú nos has llevado a recordar tu muerte, tu sacrificio, tu evangelio a través de estos sacramentos. Ayúdanos a ser una iglesia bíblica, mi Señor. Ayúdanos a agradarte a través de nuestros actos, mi Señor. Por eso ten compasión y misericordia de nosotros. Todos los que estamos acá te necesitamos, mi Señor. Sabemos que no podemos existir ni un segundo sin ti. No podemos hacer lo bueno sin nuestro Espíritu Santo guiándonos. Ayúdanos como iglesia, fórmanos, ayúdanos a crecer espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.